¿Cómo sobrevivió el apóstol Juan al ser hervido en aceite? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un ser humano sobreviva a algo que parece científicamente imposible? ¿Cómo puede alguien salir ileso de una muerte segura, como si la misma mano de Dios hubiera intervenido para protegerlo? Y si te dijera que el apóstol Juan, aquel discípulo amado por Jesús, fue condenado a morir hervido en aceite y que no solo vivió para contarlo, sino que su vida se convirtió en una de las mayores pruebas del poder sobrenatural de Dios? ¿No querrías descubrir cuál fue el secreto que lo salvó? Este no es solo un relato histórico. Es una revelación espiritual que puede enseñarte cómo Dios también puede librarte de situaciones extremas, de ataques mortales y de trampas del enemigo que hoy te rodean. En los próximos minutos te llevaré a un viaje donde la fe se enfrenta cara a cara con la muerte y la victoria de Dios se manifiesta de una forma tan milagrosa que ha dejado a generaciones enteras asombradas. Hay un secreto escondido en esta historia que muy pocos conocen, un misterio que puede encender tu esperanza y recordarte que mientras Dios tenga un propósito contigo, nada ni nadie podrá detenerlo. Imagínate por un momento estar en el lugar de Juan, las cadenas en tus muñecas, el calor abrasador del fuego, el aceite burbujeando como una sentencia de muerte. Y sin embargo, la paz de Cristo cubriéndote como un manto invisible. ¿Qué pasaría si esa misma protección pudiera estar sobre tu vida hoy? Antes de que iniciemos este estudio, quiero que escribas en los comentarios la frase paz en Cristo. Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu fe y además ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan escuchar que Dios todavía hace milagros. Dale me gusta a este video y suscríbete, porque así estarás empujando a YouTube a mostrar esta palabra a miles de almas sedientas. Muchas personas no tienen una iglesia cerca y este canal se ha convertido en un refugio espiritual para ellos. Y tu participación es vital. Hoy descubrirás no solo cómo Juan sobrevivió, sino qué significa esto para tu propia vida. La penúltima enseñanza de este estudio puede ser la clave para desbloquear una bendición que has estado esperando. Así que quédate hasta el final. Abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo te hable. Lo que aprenderás hoy podría cambiar tu forma de enfrentar las pruebas más duras de tu vida. Comencemos. 1. La protección divina en el horno de fuego. En el libro de Daniel, capítulo 3, encontramos una de las historias más impactantes de toda la Escritura. 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, desafiaron la orden del rey Nabucodonosor de adorar una estatua de oro. Su fidelidad a Dios los llevó a una condena mortal, ser lanzados a un horno de fuego calentado 7 veces más de lo normal. Humanamente, no había posibilidad de escapar con vida, y sin embargo, cuando los guardias los arrojaron al horno, algo extraordinario sucedió. La Biblia dice que un cuarto hombre apareció en medio del fuego, con aspecto semejante a hijo de los dioses. Los 3 jóvenes salieron ilesos. Ni siquiera el olor a humo quedó en sus ropas. Esto no fue casualidad, fue la manifestación visible de que Dios está presente incluso en las circunstancias más extremas. La experiencia del apóstol Juan, al ser hervido en aceite, guarda un paralelismo poderoso con esta historia. Ambos casos muestran que cuando la misión de Dios en tu vida aún no ha terminado, el fuego, el aceite hirviendo, las cadenas o las amenazas no tienen autoridad sobre ti. El fuego del horno no pudo consumir a los jóvenes de Babilonia y el aceite ardiente no pudo dañar al discípulo amado. En ambos casos, la presencia divina actuó como un escudo invisible que la lógica humana no puede explicar. Quizá hoy tú no enfrentas un horno literal, pero sí una situación que quema tu fe, que intenta quebrarte, que busca que renuncies a tus principios.
Tal vez es una enfermedad incurable, una traición, una crisis financiera o un ataque espiritual persistente. Y como Juan o los jóvenes hebreos, te preguntas, ¿dónde está Dios en medio de esto? La respuesta es clara. Él está ahí, dentro del fuego contigo, el mismo que caminó con Sadrach, Mesach y Abednego, y que sostuvo vivo a Juan en medio del aceite hirviendo, es el que hoy te sostiene. Tu misión aún no ha terminado. Lo que estás atravesando no es tu final, sino el escenario donde Dios mostrará su gloria. Recuerda siempre, el poder del enemigo tiene límites, pero el poder de Dios es infinito. Mientras estés bajo su propósito, nada podrá tocarte sin su permiso. Lo que para otros es el final, para ti será la plataforma donde el Señor demostrará que su mano todavía hace milagros. 2. Pablo y la mordedura de la serpiente venenosa. En Hechos 28, Pablo se encontraba en la isla de Malta, prisionero y camino a Roma, cuando ocurrió un incidente que parecía anunciar su muerte. La Biblia relata que, mientras recogía leña para avivar un fuego, una serpiente venenosa, al sentir el calor, salió y se le prendió en la mano. Los habitantes de la isla, al verlo, concluyeron que Pablo debía ser un criminal condenado por la justicia divina y que, aunque había escapado del naufragio, no escaparía de la muerte. Todos esperaban verlo hincharse y caer muerto de inmediato. Pero nada de eso ocurrió. Pablo simplemente sacudió la serpiente al fuego y continuó con su labor como si nada hubiera pasado. Este momento desconcertó tanto a la gente que pasaron de considerarlo un condenado a verlo como un hombre bajo protección sobrenatural. Aquí vemos el mismo patrón que en la historia del apóstol Juan. El enemigo planifica un ataque letal, las circunstancias parecen sellar tu destino, pero el poder de Dios anula el efecto mortal. La mordedura de la serpiente no afectó a Pablo, así como el aceite hirviendo no afectó a Juan. Ambos casos demuestran que cuando Dios está en control, las armas del enemigo pierden su filo. Esto no significa que no habrá ataques. La serpiente mordió a Pablo, el aceite rodeó a Juan, y el fuego abrazó a los jóvenes hebreos. La diferencia es que el daño no tuvo poder para cumplir su propósito. La protección divina no siempre evita que entres en el problema, pero sí garantiza que salgas de él sin ser destruido. En tu vida hay mordeduras invisibles, palabras que intentan envenenar tu ánimo, situaciones que buscan paralizar tu fe, pensamientos que tratan de inyectar miedo en tu corazón. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, sacúdelo en el fuego de mi presencia. No alimentes la herida, no mires la ponzoña, no escuches a quienes esperan tu caída. En vez de eso, mantente firme, confiando en que el mismo Dios que cerró la boca del veneno en Pablo y apagó el calor del aceite en Juan, puede apagar la fuerza de todo lo que intenta destruirte. Recuerda, la serpiente mordió, pero Pablo no murió. El aceite hirvió, pero Juan no ardió. Lo mismo pasará contigo. El ataque llegará, pero no tendrá el final que el enemigo planeó, sino el que Dios determinó. 3. Pedro liberado de la prisión por un ángel. En Hechos 12 encontramos un relato que muestra, una vez más, que cuando Dios interviene, las cadenas más pesadas y las puertas más reforzadas no pueden retener a sus hijos. Pedro había sido arrestado por orden del rey Herodes, quien ya había mandado ejecutar a Jacobo, hermano de Juan. La iglesia estaba en oración constante, pero las circunstancias parecían definitivas. Pedro estaba encerrado, custodiado por 16 soldados, encadenado entre dos guardias, con puertas vigiladas. Humanamente, no había salida. Pero en medio de la noche, cuando todo parecía perdido, un ángel del Señor entró en la celda, iluminando el lugar con una luz celestial. Tocó a Pedro en el costado, le dijo que se levantara y las cadenas cayeron de sus manos.
Las puertas se abrieron solas y Pedro fue guiado hasta la calle, libre, mientras los guardias permanecían dormidos. Este suceso tiene una conexión espiritual poderosa con la supervivencia del apóstol Juan en el aceite hirviendo. En ambos casos, la intervención divina rompió la lógica humana y desbarató el plan de muerte que había sido cuidadosamente preparado. Herodes pensaba exhibir a Pedro como trofeo. Las autoridades romanas pensaban destruir a Juan como escarmiento. Pero Dios mostró que su autoridad está por encima de toda sentencia humana. En tu vida hay prisiones invisibles, situaciones que te limitan, que te atan, que te hacen creer que no hay salida. Quizás son deudas, pecados ocultos, miedos paralizantes o relaciones tóxicas que te tienen atrapado. Lo que esta historia nos enseña es que ninguna de esas cadenas es demasiado fuerte para el poder de Dios. Al igual que Pedro, muchos de nosotros estamos rodeados de guardias espirituales, pensamientos negativos, acusaciones del enemigo, imposiciones del sistema, que nos vigilan para que no avancemos. Pero cuando Dios decide actuar, no importa cuántas puertas haya ni cuántas cerraduras pongan, se abrirán solas. Piensa en esto. El aceite no perdió su calor cuando Juan fue sumergido, pero perdió su poder destructivo. La cárcel no perdió sus muros cuando Pedro salió, pero perdió su capacidad de retenerlo. En ambos casos, el milagro no fue la ausencia del peligro, sino la victoria sobre él. Hoy Dios puede abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían, romper cadenas que pensabas que formarían parte de ti para siempre y llevarte a un lugar de libertad donde puedas cumplir la misión que Él ha puesto en tus manos. Porque, igual que con Pedro y Juan, tu historia aún no ha terminado. 4. Daniel en el foso de los leones. En Daniel 6 encontramos otra de las escenas más impresionantes de intervención divina. Daniel, un hombre íntegro y fiel a Dios, fue víctima de una conspiración política. Sus enemigos, incapaces de encontrar faltas en su conducta, manipularon al rey Darío para que firmara un decreto prohibiendo orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey, bajo pena de ser lanzado al foso de los leones. Daniel, sabiendo el riesgo, continuó orando 3 veces al día, como siempre lo había hecho. Por su fidelidad, fue arrojado al foso. Humanamente, aquello era una ejecución segura. Los leones no tenían cadenas ni limitaciones, y la noche entera era tiempo suficiente para despedazar a cualquier hombre. Sin embargo, cuando el rey se acercó al amanecer, escuchó la voz viva de Daniel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Aquí vemos un paralelismo directo con la experiencia del apóstol Juan. Así como Dios cerró la boca de los leones, cerró también la furia del aceite hirviendo. Ambos eventos son testimonio de que el poder de Dios no depende de cambiar las circunstancias, sino de cambiar el efecto que esas circunstancias tienen sobre sus hijos. En tu vida hay leones que rugen cada día, problemas que amenazan con devorarte, tentaciones que quieren destruir tu fe, personas o situaciones que parecen esperar el momento perfecto para atacarte. Y quizás, como Daniel, has sido injustamente puesto en esa posición. Pero la verdad es que, aunque los leones estén ahí, su rugido no determina tu final. Cuando Dios decide protegerte, lo hace de tal manera que no solo sobrevives, sino que sales ileso, sin marcas y con un testimonio que impacta a todos los que te rodean. El rey Darío terminó glorificando a Dios por lo que vio en Daniel. De la misma manera, muchos glorificaron a Dios al ver a Juan salir del aceite hirviendo como si hubiera estado en agua fresca. Esta historia también nos recuerda algo esencial. La fe no es la ausencia de peligro, es la certeza de que, aun en medio del peligro, Dios sigue teniendo la última palabra. Daniel,
entró al foso confiando en Dios, y Juan fue llevado al aceite confiando en el mismo Señor. Ninguno sabía exactamente cómo sería el milagro, pero ambos sabían en quién habían confiado. Hoy, si los leones de tu vida te rodean, recuerda que Dios puede silenciar cualquier fuerza que quiera devorarte. El aceite, el fuego, la serpiente, la cárcel o los leones, todos se rinden ante el poder del Dios vivo. 5. El Mar Rojo abierto para Israel. En Éxodo 14, el pueblo de Israel se encontraba en una situación imposible. Frente a ellos, las aguas imponentes del Mar Rojo. Detrás, el ejército de Faraón avanzando con furia, dispuesto a destruirlos. No había escapatoria, y el pánico comenzó a extenderse entre el pueblo. Desde la lógica humana, todo estaba perdido. Pero Dios, a través de Moisés, hizo algo que rompió toda ley natural. Las aguas se abrieron, formando un muro a cada lado, y el pueblo cruzó por tierra seca. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, destruyendo a sus perseguidores. Esta escena tiene un vínculo directo con la experiencia del apóstol Juan al ser hervido en aceite. En ambos casos, el peligro era real, mortal e inevitable. Las aguas del mar podían ahogar, el aceite hirviendo podía quemar hasta la muerte, pero el poder de Dios intervino para que lo que debía ser un final se convirtiera en un camino de liberación. El milagro del Mar Rojo no fue solo un espectáculo para impresionar a los enemigos, sino un mensaje para su pueblo. Yo estoy en control y puedo abrir caminos donde no existe ninguno. En la vida de Juan, el aceite hirviendo se convirtió en ese mar que no pudo consumirlo. En tu vida quizás sea una deuda imposible, un diagnóstico médico sin esperanza o una crisis emocional que parece no tener salida. Al igual que Israel, muchas veces nos encontramos entre el mar y el ejército, sintiendo que no hay para dónde correr. Pero la lección aquí es clara. La ausencia de opciones humanas no significa la ausencia de intervención divina. Dios no solo abrió el mar, sino que lo mantuvo abierto hasta que todos pasaron a salvo. Piensa en esto. Así como las aguas se mantuvieron firmes mientras Israel cruzaba, el aceite se mantuvo inofensivo mientras Juan estaba en él. Esto nos enseña que Dios no solo inicia un milagro, sino que lo sostiene hasta que su propósito se cumpla completamente. Tal vez hoy necesitas que Dios abra un mar en tu vida, que intervenga en un área donde ya no ves salida. Recuerda, Él es especialista en transformar trampas de muerte en escenarios de victoria, y cuando todo termine, no quedará duda de que fue su mano la que te libró. 6. El manto protector sobre Elías en medio de la tormenta. En 1 Reyes 19 encontramos a Elías en un momento de extrema vulnerabilidad. Acababa de enfrentarse a los profetas de Baal y haber visto descender fuego del cielo, pero la amenaza de Jezabel lo llevó a huir al desierto, agotado física y espiritualmente. Elías se sentía acabado, como si su misión hubiera llegado a su fin. Sin embargo, Dios tenía otros planes. En el monte Horeb, Elías presenció una serie de manifestaciones poderosas, un viento fuerte que rompía las peñas, un terremoto y un fuego ardiente. Sin embargo, Dios no estaba en ninguna de esas demostraciones de fuerza. Después de todo eso, vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba la presencia de Dios. Esta historia, aunque no habla de un peligro físico como el aceite hirviendo que enfrentó Juan, revela algo igual de importante: la protección y cuidado de Dios en medio de las tormentas más intensas, incluso cuando parecen destruirlo todo. Elías no fue destruido por el viento, ni por el terremoto, ni por el fuego. Al contrario, fue fortalecido en la presencia apacible del Señor. El paralelismo es evidente. Juan estaba en medio de un ambiente mortal. El aceite hirviendo representaba ese viento, ese fuego y ese terremoto que podían acabar con su vida.
Sin embargo, al igual que Elías, no fue destruido, sino que experimentó la intervención divina que lo sostuvo y lo protegió. Esto nos enseña que la protección de Dios no siempre se manifiesta con un despliegue espectacular para todos. A veces es invisible para los ojos humanos, pero tan real que ni el peligro más feroz puede tocarte. Tal vez en tu vida la tormenta ya empezó, las malas noticias llegaron, las amenazas aparecieron, la incertidumbre crece. Pero en medio de todo, si prestas atención, escucharás ese silbo apacible que te dice: no temas, yo estoy contigo. Elías salió del monte Horeb renovado, listo para seguir con su misión. Juan salió del aceite con más autoridad espiritual que nunca. Y tú también puedes salir de esta temporada fortalecido, con un testimonio que hable del poder de Dios. Porque las tormentas pueden rugir, el aceite puede hervir, pero la paz de Dios siempre será más fuerte. 7. La provisión milagrosa para la viuda de Sarepta. En 1 Reyes 17, el profeta Elías fue enviado por Dios a una pequeña ciudad llamada Sarepta, donde se encontró con una viuda que estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. La sequía había arrasado la región y no quedaba esperanza. Desde la lógica humana no había manera de sobrevivir. Elías le pidió un poco de pan y agua, y aunque la mujer confesó que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, obedeció la palabra que el profeta le transmitió de parte de Dios. Entonces ocurrió lo imposible. La harina no se acabó y el aceite no se agotó durante todo el tiempo de la sequía. Este relato conecta directamente con la experiencia del apóstol Juan al ser hervido en aceite, porque ambos muestran cómo Dios puede cambiar la naturaleza misma de las cosas. En Sarepta, el aceite se convirtió en fuente de vida. En Roma, el aceite hirviendo se convirtió en un medio inofensivo para Juan. El mismo elemento que, en un contexto, puede ser destructor, en manos de Dios se transforma en símbolo de provisión y protección. En tu vida hay vasijas de aceite que el enemigo quiere usar para tu destrucción, pero que Dios puede transformar en bendición. El aceite de la viuda, en vez de agotarse, se multiplicó. El aceite de la condena de Juan, en vez de matarlo, lo preservó. Este patrón nos recuerda que el poder de Dios no solo libra del peligro, sino que convierte las armas del enemigo en instrumentos para su gloria. Esta historia también nos enseña la importancia de la obediencia en medio de la desesperanza. La viuda obedeció y vio el milagro. Juan obedeció al llamado de predicar y Dios lo guardó. Tal vez hoy Dios te pide un acto de fe. Dar un paso, decir una palabra, creer aunque todo te diga lo contrario. Y ese acto será la llave que abrirá la puerta del milagro. Recuerda, cuando Dios está en control, la escasez se convierte en abundancia, la amenaza en testimonio y la sentencia de muerte en proclamación de vida. Lo que parece el fin puede ser el inicio de tu etapa más fructífera. 8. La resurrección de Lázaro. En Juan 11 encontramos uno de los milagros más asombrosos de Jesús, la resurrección de Lázaro. Después de recibir la noticia de que su amigo estaba enfermo, Jesús no fue inmediatamente, sino que esperó hasta que Lázaro hubiera muerto y llevado 4 días en la tumba. Desde la perspectiva humana, ya no había nada que hacer. El cuerpo estaba en proceso de descomposición y la muerte era el final definitivo. Pero Jesús llegó y frente a la tumba declaró con voz de autoridad: «Lázaro, ven fuera». Al instante, el hombre muerto salió, aún envuelto en vendas, vivo y restaurado. Este milagro no solo mostró el poder de Jesús sobre la enfermedad, sino también sobre la misma muerte. La historia de Lázaro tiene un profundo vínculo espiritual con la experiencia del apóstol Juan al ser hervido en aceite. Ambos casos muestran que, cuando Dios decide que no es el final, ni la muerte ni los elementos que la provocan tienen la última palabra.
El aceite hirviendo no pudo consumir a Juan, así como la tumba no pudo retener a Lázaro. En tu vida hay áreas que parecen muertas, sueños que diste por perdidos, relaciones rotas, proyectos que ya enterraste. Y quizás, como Marta y María, piensas, si hubieras llegado antes, Señor, esto no habría pasado. Pero la verdad es que Dios nunca llega tarde. Llega en el momento exacto para que su gloria se revele de manera innegable. El aceite hirviendo fue para Juan lo que la tumba fue para Lázaro. El escenario perfecto para que Dios mostrara que su poder no está limitado por el tiempo, las circunstancias ni las leyes naturales. Lo que otros consideran imposible es el punto de partida para lo sobrenatural. Hoy, el mismo Jesús que llamó a Lázaro puede llamar a la vida todo lo que parece perdido en ti. Puede revertir un diagnóstico, restaurar una esperanza, abrir una puerta que parecía cerrada para siempre. Si Dios preservó a Juan en medio de la sentencia más cruel y levantó a Lázaro de la muerte, también puede transformar tu historia. Recuerda, mientras Él tenga un propósito contigo, ni el aceite más caliente ni la tumba más profunda podrán detener lo que ha decidido hacer en tu vida. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocas personas permanecen hasta el final de un mensaje como este, y eso dice mucho de tu corazón y de tu compromiso con las cosas de Dios. Eres de esos hijos que no solo escuchan, sino que buscan entender, que no se conforman con lo superficial, sino que anhelan profundizar en la verdad que transforma vidas. Hoy hemos visto que el apóstol Juan no sobrevivió al aceite hirviendo por casualidad. Fue preservado porque Dios todavía tenía una misión para él. Y ese mismo principio se aplica a ti. Si estás vivo hoy, es porque tu historia aún no ha terminado. Lo que el enemigo planeó para destruirte, Dios lo está usando para prepararte. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: Dios me preserva porque mi misión aún no ha terminado. Al escribirla, estarás declarando que crees que tu vida tiene propósito y que no hay circunstancia, por mortal que parezca, que pueda adelantarse al plan de Dios. Quiero hablarte con total sinceridad. Si este video ha bendecido tu vida, no te lo quedes para ti. Comparte este mensaje con al menos 3 personas. Piensa en aquellos que hoy están en medio de su aceite hirviendo, que sienten que el fin está cerca. Tu decisión de enviarles este mensaje puede ser la chispa que encienda nuevamente su fe. Y permíteme ser claro, si aún no estás suscrito a este canal, es como si estuvieras dejando tu lámpara apagada cuando más necesitamos luz. No se trata de números, se trata de formar una comunidad de fe que alumbre al mundo. Suscribirte y activar la campana no es un simple clic, es un acto de compromiso con la difusión de la palabra de Dios. Si ya lo hiciste, te bendigo. Si aún no, hoy es el momento de unirte a esta misión. Te invito a que no te detengas aquí. Hay más mensajes, más estudios, más palabras que pueden fortalecer tu fe día tras día. Así como Juan perseveró hasta el final y cumplió su misión, tú también puedes mantener viva tu llama espiritual. Ahora, te pido algo especial. Quédate unos minutos más en silencio, escuchando la música de este video. Usa este tiempo para agradecer a Dios por cada vez que te ha librado, por cada aceite hirviendo del que te ha sacado, por cada oportunidad de vida que te ha regalado. No cierres el video antes de que termine. Deja que la paz del Señor te envuelva y renueve tus fuerzas. Recuerda, mientras haya aliento en ti, mientras haya propósito en tu corazón, no habrá aceite, fuego, cárcel, león, mar, serpiente o tumba que pueda detenerte. El mismo Dios que preservó a Juan es el que hoy te preserva a ti.